Ya. Entonces, ya retomando donde nos habíamos quedado, estábamos viendo esto, ¿no? Veíamos el conjunto A, que era, necesitará más de 4 días, entonces poníamos 5, 6 y 7, ¿no? Días que van a tardar en instalarla. Y el suceso B dice, se necesitarán menos de 6 días para que la máquina esté lista, ¿no? Entonces le he anotado de la otra forma que teníamos, ¿no? ¿Y eso qué va a ser igual? Entonces, si es menos de 6, pues directamente va a ser 5, perdón, vamos a ir de nuevo. 5. Tarde Bueno, 1, 2, 5. 3, Ah, bueno. sí, para un poco, sí, correcto, pero sería 5, 4, 3, 2, 1, ¿no? Menores a 6, ¿no? Y ahora te dice, describa el suceso complementario del suceso A, ¿no? Ahora sí con Willy, ¿verdad? Veíamos esto, ¿no? Que tarde, el suceso A era que tarde más de 4 días, ¿no? Entonces era 5, 6 y 7. Si no, veremos los elementos. ¿Qué elemento sería A complemento? Que sería entonces la 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3, la 7 y la 6. 6 y 7. No, Estoy mal. estamos viendo el complemento, o sea, van a ser toditos Ah, no, que no. Cierto, cierto, cierto. no sean A, ¿no ve? Exacto. Que no sea nada. Entonces nos falta 1, uno. 2, 3, la 7. No, el 7 está en No, A. no, 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 miento, miento. Sí, no, no, ninguno. A la 4, la 4. 4, Perdón. ¿verdad? Exacto. Ya, pero esto no es lo que nos pide la pregunta. Estamos viendo qué es eso, ¿no? Pero en tus palabras, ¿qué dirías? Si en palabras esto era que va a tardar más de 4 días, el complemento de A, ¿cómo sería así en palabras? O sea, por ejemplo, yo voy a hacer el de B. Digamos, el de B te dice el suceso, se necesitarán menos de 6 días, ¿no ve? Entonces, menos de 6 días hemos anotado estos, ¿no ve? ¿No? Pero digamos que yo quiero ver su complemento, ¿no? Entonces sabemos que el complemento de B, analizándolo, ¿no? El complemento de B va a ser igual, ¿no? En este caso va a ser, ay, perdón, vamos ahora sí. Entonces, tiene que ser todos los elementos que no estén en B. En B están del 1 al 5, entonces los que no estén van a ser el complemento, ¿no? Va a ser 6 y 7 nada más, ¿no? ¿No? Y esto en palabras, ¿cómo serían? Bueno, espera un momento, ¿no? Esto en palabras lo podemos decir que va a ser X, dado que X, y sería lo contrario, si B se necesitarán menos de 6 días, lo contrario va a ser, se necesitarán, ¿no? Necesitarán, en este caso como era menos, ahora va a ser más, pero aquí es lo importante, como hemos visto, menos de 6 días incluye el 5, ¿no ve? Ahora, cuando lo hacemos más, porque si yo pongo más de 6 días así, siguiendo las mismas palabras, solo que cambio en vez de menos más, estaría mal, ¿no ve? Porque más de 6, 6 no se incluiría, ¿no ve? Entonces, aquí ya sería más de 5 días, ¿no? Para que se incluya el 6. Se necesitarán más de 5 días. Así lo podemos escribir en palabras, ¿no? Esto es lo que nos pide que lo escribamos de esta forma. Entonces, ¿cómo describiría ese suceso de A complementario, Willy? Si A era, tardarán más de 4 días. Estamos viendo que el complemento va a ser esto. Así en palabras, ¿cómo lo pondrías? Si quieres, anotamos lo de X, dado que X. ¿Y ahora qué anotarías así en palabras? O sea, por ejemplo, ya hemos visto que necesitarán más de 4 días, ¿no? Entonces, para A complemento, ¿cuánto sería? Hemos visto que en vez de más, puede ser menos, ¿no? Entonces, si estás, Exacto, menos en todo caso. necesitarán menos de cuánto ahora. Anotamos. Menos de 5 días.
Menos de 5, ¿verdad? Porque ahí incluiríamos el 4. Y eso es lo que les pido, o sea, lo importante es esto. Ya lo pueden escribir así, o así como lo estamos escribiendo, o directamente solo la frase, ¿no? Se necesitarán menos de 5 días, ¿no? Eso es lo que les pido en este caso. Perfecto. Cuando es describa, solo tienen que decir en sus palabras qué les está pidiendo. Ya, ahora el problema es que, a ver, veremos el B, ¿no? El B nos dice, describe el suceso que es la intersección de los sucesos A y B, ¿no? ¿Está Belén Lucía para hacer este inciso? No está, ¿no? Está Igor Ramírez. Porque ahora nos dice, describamos la intersección de A y B. No sé si está Igor. Mientras vamos insertando. No está Igor. Ya. Entonces seguiremos con Willy. A ver. Nos está pidiendo ahora la intersección. Entonces, A intersección B, ¿a qué sería igual en este caso? O sea, solo para anotar los valores. ¿Cuánto sería intersección B? Willy. Creo que no está. Sí, hermano, ahora sí. Ya, lo que nos están pidiendo es la intersección de A y B. Entonces serían... esta. Ah, perfecto. Entonces la intersección de esas dos serían las 5. No, solo sería las 5. Solo sería las 5. Ujú. Y ahora, Solo sería las 5. sí, está bien, es eso. Y ahora, ¿cómo lo describirías? Vamos a acercar un poco más. Ahí. Ahora, entonces, ¿cómo describirías eso? ¿O cómo lo escribirías en palabras 5? O sea, por ejemplo, aquí poníamos, se necesitan menos de 5 porque era esto, ¿no? Ahora, si es 5, ¿cómo lo escribiría? X, tal que X se necesita más de, no, si es la unión, más de 5 días. O estoy, No, si no, es de intersección, solamente eso, ¿no? Entonces, como solo es 5, tú mismo lo has dicho, ¿no? Si solo es 5, simplemente es se necesitarán 5 días nada más. O sea, eso es lo ah, que incluye. no es como los anteriores. Ah, ya, perfecto. Claro. Eso tienen que ver qué elementos les tienen, ¿no? Perfecto. Entonces, como solo hay uno, directamente se necesitarán 5 días, ¿no? Ahora dice lo mismo, describe el suceso, ¿qué es la unión de los sucesos A y B? Entonces, si quieren, así a modo de practicar, la unión de A y B, ¿a qué sería igual? Will. La unión de A y B sería, pues ya la unión en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7. 3, 4, 5, 6, hasta 7, ¿no? 7, exacto. ¿Y eso cómo lo describirías? Así en palabras. Aquí sí asumo que entra X tal que X, se necesitarán números de 0 a 6, ¿Correcto? A 7, ¿no? A a 7. 7, a 7. Sí, aunque no necesariamente tienen que A, ponerlo a, así. a No, 6, no sé. así, sí. ¿Qué me decías? Se necesitarán. Perdón, me los escribí. Necesitarán de 1, ¿no? A 7 días, ¿no? Sí. Eso sería, ¿no? Eso te está diciendo. ¿No? Ahora seguiremos contigo.
dice, demuestre esto, ¿no? A intersección B, todo eso unión A complemento, perdón, intersección B es igual a B. ¿Cómo harías esta parte? Ya hay que demostrar que se cumple esta igualdad, ¿no? Que todo esto va a ser igual a B. ¿Cómo lo harías? O sea, lo primero que tienen que hacer es esto, ¿no? Esto hay que desarrollarlo. Exacto. La primera A intersección B sería 5. Un momento. Ay, perdón. Intersección B, estamos viendo que es 5, ¿correcto? ¿No? Y ahora ese 5 te está diciendo que va a estar a unión, A complemento, intersección B. O sea, si quieres, creo que hice en todos, sí. A complemento, intersección B, ¿a qué sería igual? O sea, vemos A complemento, no veo, o sea, todos los Sí, elementos que estén que en... A no están en, que A no están en B, si no me equivoco, ¿no? Correcto, o sea, de los que están en A complemento, ¿no ve? Que es este. Y como Exacto. es Que no intersección, no es que estén, o sea, que estén en los dos. ¿Ve? Ajá. Entonces, vamos a ver, esto sería la 5, nada más, la 5. No, que estén en los dos. O sea, eh, La unimos todas. Por, entre esta A complemento, ¿no ve? sí. Intersección con B, es decir, que se repitan en A complemento y en B complemento. No está, Ya, perfecto. es con el complemento. Ya, ya, cierto, tienes razón. Entonces sería la 1, 2, 3 y 4. Correcto. 2, 3 y 4, ¿no ve? Sí. Y ahora te dice, entre estos dos conjuntos, nada más te dice 5, unión, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cuando haces unión, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuándo es unión? Las sumo todas. Correcto. O sea, Entonces, sería, del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. correcto, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ya tenemos eso, ¿no? Entonces eso va a ser igual a todo esto, ¿no? Bueno, directo, ¿no? Y luego teníamos B, que lo voy a copiar directamente. Y B, estamos viendo que es 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? B va a ser igual a esto, ¿no? O sea, esto es lo que te decía el ejercicio. Entonces estamos comprobando que en este caso sí se cumple esta igualdad, ¿no? Entonces todo esto va a ser igual a B. Lo hemos demostrado ahora mismo, ¿no? Totalmente. Correcto. Entonces eso es lo que te pide en este caso, ¿no? Ahora este te dice, demuestre que A unión, A complemento intersección B es A unión B, ¿no? Entonces si quieres vamos otra vez contigo. A ver, entonces anotaremos, no, ay, perdón. Esto lo copiamos acá. Ahora, este primero desarrollaremos. Entonces, ¿qué harías primero en esta parte? Lo que está dentro del conjunto A, en este caso, si no me equivoco, es del 1 al 5. Ahora, no me anoté. Perdón. Sí, a ver, por ejemplo, esto si te das cuenta, A complemento intersección B ya lo hemos hecho aquí, ¿no? Exacto. Sí, ese sí, sí. Eso sería uno, Que es 2, de, que es de hasta el 5. correcto. Entonces, si quieres lo anotamos directamente. Uno, 2, 3, 4 y 5. Y A, ¿te acuerdas cuáles eran? Si no me equivoco. Es 5, 6 y 7, ¿no? Entonces, eso va a ir desde, va a ser 5, 6 y 7. Y ahora solo te dice la unión. Entonces, cuando es unión, ¿qué hacíamos?
No, pues la unimos los dos. En este Ujú. caso, 1, 2, 3, 4, 5. Le aumentamos las 6 y las 7. 5, 6 y 7, ¿no? Que no lo puse. Entonces sería eso, todo ese, ¿no ve? Y nos faltaría ver esto para ver si se cumple esa igualdad. A unión B. Pero si te das cuenta, esto lo hemos hecho ya en... A ver, creo que estaba... Aquí está, ¿no ve? Describe el suceso... No, aquí. Describe el suceso de la unión de A y B, ¿no ve? Entonces, A unión B y nos salía todo esto. Exacto, exacto. Entonces es lo mismo, ¿no? Entonces estamos cumpliendo, estamos corroborando que se cumple la igualdad, ¿no? Y en sí eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Súper. Y eso sería este ejercicio. El 2 es básicamente lo mismo, solo que aquí ya les dice que es lo contrario. Aquí te dicen palabras, o digamos acá te dice en forma de ecuación, y solo tienen que decir los elementos que lo que componen cada uno de, en este caso, los conjuntos, ¿no? Por ejemplo, acá es un continente, pues anotan los continentes que son. Y en estos casos que les pone una ecuación, tienen que resolver esta ecuación y anotar los números, los resultados en este caso, ¿no? Bien, si ese es el 3 ahora, perdón, el 2 entonces haremos el 3, ¿no? Dice, Florencio Frentes tiene una pequeña tienda de automóviles usados en la que tiene tres Mercedes, ¿no? Tiene el Mercedes uno, el Mercedes 2, el Mercedes 3 y dos Toyotas, que le llamamos Toyota uno y Toyota 2, ¿no? Dos clientes, César y Andrés, entran en la tienda y seleccionan cada uno un automóvil, ¿no? Los clientes no se conocen, perdón, y no hay una comunicación entre ellos, ¿no? Entonces te dice, sean A y B los sucesos siguientes, es decir, en este caso, sucesos, asocienlo a conjuntos también, ¿ya? Entonces, vemos que el conjunto A va a ser los clientes seleccionan como mínimo un Toyota, ¿no? Y el suceso B dice los clientes seleccionan dos automóviles del mismo modelo, ¿no? Entonces, te dice identifique los pares de automóviles en el espacio muestral, ¿no? Es decir, esto creo que lo vimos, sí, esto lo vimos en las primeras clases para ver lo del espacio muestral, ¿no? Entonces, a ver, un momento, ahora sí. Entonces, ¿cómo sería su espacio muestral, Willy? Te soy sincero, ahí sí estoy perdido con el espacio muestral. Ya, a ver, creo que fue... Un momento, vamos a buscarlo porque eso fue de las primeras clases, pero cuando pasamos, o sea, cuando era el tema de que íbamos con el otro avance, a ver, en técnicas de conteo. Creo que fue en la primera, si no me equivoco. Un momento, está cargando. Ya, a ver, a ver. Sí, ya cargó. Ya, se ve el Word que estoy mostrando ahora. Sí, se ve. Ya, esta clase pasamos casi el mismo día que falleció el ingeniero, entonces eh, yo seguía su programa de él, entonces ya habíamos visto un poco de probabilidades porque era como su programa, ¿ya? Y en sí, en teoría de probabilidades vemos que hay experimento y un evento aleatorio, ¿ya? En sí, lo que nos interesa en probabilidades es eso, el evento aleatorio, que es el que no conocemos su ocurrencia, no podemos predecirlo, ¿no? Y había otro que era el determinístico. El determinístico no nos interesa porque en sí es que vamos a conocer con exactitud su ocurrencia, ¿ya? Entonces, lo que nos interesa es experimento o evento aleatorio que va a ser que no se puede predecir, así dicho en palabras, ¿no? Y aquí veíamos lo que es el espacio muestral, ¿ya? En sí, el espacio muestral son todos los resultados posibles de un evento o suceso aleatorio, ¿no? Entonces se denota como omega o como S generalmente y es lo que les decía, resultados posibles del evento aleatorio. Entonces, por ejemplo, aquí decía, determina el espacio muestral de los eventos aleatorios primero de lanzar un dado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los resultados posibles de lanzar un dado? Pues aquí lo anotamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Eso es su espacio muestral.
aquí te dice lanzar 2 veces una moneda. Si lanzamos 2 veces una moneda, podemos obtener que sea cara a cara, cruz cruz, cruz cara a cruz y cruz cara, ¿no ve? Ese sería su espacio muestral. Ya, por ejemplo, aquí era seleccionar una empresa para invertir al azar. Podemos invertir en Coca-Cola, en Paseña y así sucesivamente a distintos tipos de empresa, ¿no? Hay infinitas empresas, por eso le he puesto puntos suspensivos. Y en sí es eso. Entonces, el espacio muestral se refiere a que anotamos todos los elementos, todos los resultados posibles en este caso, ¿no? Luego había tipo de espacios muestrales donde había finitos, que es decir, que es un cierto intervalo, ¿no? En este caso, por ejemplo, sacar una carta de la baraja de 52 cartas, pues hay 52 opciones, ¿no? O 52 posibilidades que puede haber de sacar una carta, ¿no? Infinitos, que por ejemplo aquí es como van a agrupar a los sucesos que son largos, por ejemplo. Por ejemplo, la edad de un árbol, si queremos ver la edad de un árbol, pues los árboles viven cientos de años, ¿no? Entonces es un número bastante grande, entonces como cuando es grande lo consideramos como infinito. Luego puede ser un espacio muestral numerable, que es decir, que se puede cuantificar. Por ejemplo, la altura de un estudiante de la materia elegido al azar, ¿no? Luego puede ser no numerable, que en este caso sea que anotemos, que no sea un número, ¿no? Entonces, por ejemplo, el color favorito de un encuestado al azar no te va a responder con un número, sino con una característica, por así decirlo, ¿no? ¿No? Y entonces esos son tipo de espacios muestrales y ya de ahí recién empezamos las técnicas de conteo, pero en sí espacio muestral se refiere a eso, ¿no? Entonces se refiere a todos los resultados posibles de este evento aleatorio. ¿No? Aunque si quieres un poco a modo de verlo, las técnicas de conteo nos permitía ver cuántos elementos tiene ese espacio muestral, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí veíamos que de lanzar una moneda 2 veces, ¿cuántos elementos posibles hay? Hay 4, ¿no? Entonces, en este caso, el espacio muestral se nota con S y el número de elementos del espacio muestral se nota con N. ¿No? Entonces, de lanzar un dado 2 veces, pues su espacio muestral sería este, pero el número de elementos del espacio muestral sería 4. Ya, en sí, básicamente es eso a modo de resumen, ¿no? Entonces, ahora sí, Súper, te agradezco. sí, no hay problema. Entonces te dice, identifica los pares de automóviles en el espacio muestral. O sea, te está diciendo que hay 2 clientes, A y B, ¿no? Que se llaman César y Andrés. Y ellos van a seleccionar, eh, bueno, van a seleccionar un automóvil, ¿no ve? De los cuales hay 3 Mercedes y 2 Toyotas, ¿no ve? Esto todavía no es necesario, pero aquí solo te dice identifica el espacio muestral, es decir, de cuántas formas pueden seleccionar un automóvil cada uno, ¿no? No sé si se me entiende. O sea, tendrías que ver todas las formas posibles en las que primero César y Andrés seleccionen un automóvil de los 5 que hay, ¿no? Hay 5 en este caso, ¿no? Entonces, si quieres, esto vamos haciéndolo. Por ejemplo, digamos que el primero es César, digamos, y el segundo que va a seleccionar es Andrés. Entonces, digamos que César escoge el M1, ¿no? Y Andrés va a seleccionar el... En este caso dice que como no hay comunicación y no se conocen entre ellos, pueden seleccionar el mismo modelo, ¿no? Entonces, digamos que César escoge el M1, es decir, el Mercedes 1, el modelo 1 del Mercedes, digamos, y Andrés también va a escoger ese, digamos, esa es una opción, ¿no? Por eso eso es el espacio muestral, son opciones que hay dentro de las posibilidades, por así decirlo, ¿no? Otra opción es que, digamos, César siga seleccionando el M1 y, Con digamos, el M2, M2, con el correcto, T. Exacto. y así sucesivamente, ¿no? Tienes que anotar toditos los pares muestrales, ¿no? Que seleccione el M1, el M3, ¿no? Otro que seleccione el M1 y ella, lo que me mencionabas, ¿no? Con el T también, ¿no? Con el T, que seleccione, digamos, el modelo Mercedes 1 y el Toyota, el modelo Toyota, el segundo modelo en este caso, ¿no? Esas son opciones, ¿no? Y así habría que hacerlo con todos, ¿no? Que seleccione el M2, el M3 y así sucesivamente, ¿no?
Y, Exacto. claro, entonces, bueno, si quieres lo acabaremos, a ver, ¿no? Eh, ya hemos hecho con M1, entonces habría que hacer con M2, ¿no? Selecciona M2 y M1. Con M3. Sí, Ah, no, aunque, no, está bien, está bien. M2, M1, está bien. sí, aunque estoy viendo una cosa importante. No te dice en qué orden. Ya. A ver, si quieres. Los pares de automóviles, ¿eso tiene que influir algo? Claro, eso influye bastante. No te dice si, o sea, es pares de automóviles nada más, no te dice quién lo ha seleccionado, ¿no ve? Entonces, si quieres, a modo de repaso, a ver, creo que era de la clase, o si no, hice un resumen la práctica, pero creo que lo hice, sí, en el solucionario estaba, un momento. A ver, prácticas, solucionario, ya. A ver, ¿se ve el Word que estoy compartiendo ahora? Sí, sí, se ve. Ya, este era el solucionario que hicimos ya de las técnicas de conteo. Ya aquí veíamos cómo tenemos que hacer para cada ejercicio y hice aquí como un formulario, por así decirlo, ya para técnicas de conteo. Ahí tienen que ver esto primero. Primero tienen que ver cuántos elementos tiene, ¿no? Luego hay que ver cuántos elementos vamos a tomar de n, ¿no? Entonces esto es lo importante porque se parece a este, ¿no? Porque tenemos 5 automóviles, ¿no? Tres de la marca Toyota, Mercedes, perdón, y dos de la marca Toyota. Exacto. Y de esos 5, ¿cuántos vamos a seleccionar? Pues vamos a seleccionar dos nada más porque van a seleccionar a Andrés y César, ¿no? Entonces, cuando teníamos n elementos, ¿cuántos n tomamos, no ve? Hay dos opciones, que tomemos todos los elementos, que es cuando aplicamos permutación, y cuando tomemos R de n elementos, ¿no? Que puede ser variación o combinación. En este caso, entonces, como vamos a tomar 2 de los 5 que hay, entonces puede ser o variación o combinación, ¿no? Luego, ya en la pregunta nos dice, ¿no? O sea, solamente nos dice identifica los pares de automóviles, no dice que importa el orden, ¿no? Entonces, Para nada. otra característica que veíamos era si importaba o no el orden. Si importa, tiene que ser permutación o variación. Y si no importa, tiene que ser combinación. Entonces, si con esta característica podía ser variación o combinación, y con esta estamos diciendo que es combinación, ya sabemos que es combinación, ¿no ve? Porque cumple con que tome R elementos de N y no importa el orden. Entonces, es como decir, de aquí tenemos estas dos opciones y vamos a ver con cuál nos quedamos viendo esta característica del orden. Entonces, como no importa, tomamos esta, ¿no? Y luego había que ver si había repetición o no. Y en este caso sí, ¿no ve? Porque vemos que aquí nos dice que se puede repetir el mismo modelo de automóvil, ¿no ve? Entonces sería combinación con repetición en este caso, ¿no? Entonces, combinación con repetición es esta, ¿no? Su fórmula, ¿no? A modo de repaso de técnicas de conteo. Entonces, esta es su fórmula de la combinación con repetición. Entonces, reemplazando los valores, ¿no ve? Tendríamos, eh, primero tenemos N, que en este caso son 5 automóviles, ¿no ve? 5 automóviles más, a ver, un momento, ahora sí, más R, es decir, los elementos que vamos a tomar, de los 5 automóviles vamos a tomar 2, estamos diciendo, le restamos 1, factorial, no nos olvidemos de eso, y R factorial, ¿cuántos automóviles vamos a tomar? 2, ¿no ve? 2 factorial multiplicado por n menos 1 factorial, ¿no ve? Entonces, n sabemos que es 5 menos 1 factorial, 4 factorial directamente, y eso me da 15. Entonces, como nos da 15, ya sabemos que si vamos a escribir así uno por uno todas las combinaciones posibles, va a haber 15 combinaciones, ¿ya? O sea, para eso nos sirven las técnicas de conteo, para saber cuántos elementos va a tener esto, ¿ya? Entonces, ya sabemos que va a haber 15 opciones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Nos faltarían 10 todavía, ¿ya? Entonces,
Si quieres, esto lo dejaremos para más adelante porque es bastante tedioso. Entonces tendrías que ver las 15 combinaciones que hay. Pero ya sabemos que hay 15 combinaciones. Sí, sí, sí. Ya, entonces tú ya las vas viendo, entonces eso. Ya. Luego te dice, describa el suceso A. ¿Cómo lo describirías? O sea, cuando es describa, lo haremos como decías, ¿no? El suceso A, ¿no? Está de esta forma, ¿no? X, dado que X, ¿no? Perdón, X dado que X. Ahora sí, ¿cómo lo describirías el suceso A? Aunque, a ver, un momento. Ah, perdón. Sí, si no, anotaremos entonces el suceso A, ¿cómo sería? Describe el suceso A. Solamente me pide uno. Ujú, como mínimo un Toyota, ¿no? Los clientes seleccionan como mínimo un Toyota. ¿No? Entonces, tendrían que anotar, o sea, una vez que hayan anotado todas las combinaciones posibles, aquí solamente anotan todas las combinaciones donde haya un Toyota, ¿no ve? Pero dice como mínimo, entonces puede ser que haya un Toyota o haya dos también, ¿no ve? Por Sí, ejemplo, hasta dos. este lo anotaríamos, así tienen que anotar todos los que tengan como mínimo un Toyota, ¿no? Describe el suceso B, ese sí lo podemos escribir porque para abreviar un poco, te dice el suceso B, ¿qué era el suceso B? Dice, los clientes seleccionan dos automóviles del mismo modelo. Entonces, ¿cuáles anotarías aquí? Si seleccionan el mismo modelo, serían los que se repiten, ¿no? M1, M1, ¿no ve? No sé si se entiende. M2, Sí, M2. sí, sí. Entonces, Exacto. estoy seleccionando los mismos. M3, M3, ¿no? T1, T1 otra vez y T2, T2, T2. T2, ¿no? Y esos son, ahí estaremos escribiendo el suceso B, entonces, ¿no? Luego dice, describe el complementario de A, ¿no? Entonces, una vez que tú hagas A, ya sabes que el complementario va a ser todos los que estén aquí, los que vayas a escribir aquí, menos los que hayas escrito en A, ¿no? O sea, solo los que no se repitan aquí, ¿no? Luego esta demostración la tendrías que ir viendo, cómo hacerla. Es como lo que hemos hecho hace un momento, ¿no? Solo que aquí en Sí, vez de sí, números vas a tener los modelos, ¿no? En vez de números. Y solo ves los que se repiten, su intersección, su unión, así sucesivamente, ¿no? No sé si se entiende. no, se entiende. Está más... no, bueno, ahí ya solamente tenemos los modelos de autos nada más. Correcto. Entonces tienes que ver los que se repiten, los que no, así nada más. Ya en sí eso sería, este por ejemplo es lo mismo, solo ya aquí ya nos dan los números, ¿no? Nos dan números. Este S, tómalo en cuenta como si fuese el espacio muestral, es decir, todos los elementos posibles. ¿Ya? Entonces, solo te fijas en A, B, C y D, ¿no? Por ejemplo, aquí te dice A unión C, ¿no? ¿Ve? Entonces ves los elementos que tengan A y que estén en B y los juntas, ¿no? Entonces sería 0, 2, Exacto. 3, 4, 5, 6 y 8, nada más, ¿no? Así tendrías que hacer uno por uno, ¿ya? Y nos queda 5 minutos, no creo que nos dé tiempo a terminar otro ejercicio. No sé si tienes alguna consulta más. No, 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 está bien. No, está, te diré, eso, mira, me ha ayudado eso lo del, ay, se me fue, lo que llevaron en técnicas de conteo, Sí, sí, en sí. la que dijiste, no, más arriba. eh, No, no, la otra era la que, la que les hace la conjugación, no sé, em, ah, ¿cómo le- lo que vimos, esto de aquí. O- muestral, exactamente, sí, sí, eso. Mira, eso no sabía, iba a estar perdido a la hora de hacer mis ejercicios. Y es súper, te agradezco mucho. sí, sí. Es que esto en teoría lo van a ver en teoría de probabilidades, pero es que lo importante de técnicas de conteo es que van a ver cuántos elementos tienen los espacios muestrales. Por eso es importante ver primero esto de espacio muestral para ir recién ver lo de técnicas de conteo. Sí.
Eso también. Y no hay más consultas, ¿no? Eso sería